En un tranquilo pueblo, vivía una misteriosa vendedora de comida llamada Ada. Cada día, gente de todas partes hacía fila en el mercado para comprarle comida. El aroma de su comida llenaba el aire, atrayendo a los aldeanos de sus casas y a los comerciantes de sus puestos. Su comida era única, rica, sabrosa y saciante. Pero nadie sabía de dónde sacaba los ingredientes ni cómo lograba que sus platos fueran tan mágicos. Ada era una mujer tranquila, sin familia. No hablaba mucho, y nadie en el pueblo sabía dónde vivía. Cada mañana, aparecía en el mercado, como de la nada, con grandes ollas llenas de comida. En cuanto llegaba, la gente corría a hacer fila. Sus platos cambiaban a diario, a veces un delicioso guiso, otras un arroz aromático con carne a la parrilla a la perfección. Cada comida que preparaba era inolvidable, y sin importar cuánta gente viniera, siempre había suficiente comida. Siempre era la primera en llegar al mercado, incluso antes del amanecer, y la última en irse cuando el cielo oscurecía. La gente solía preguntarse cómo alguien que vendía tanta comida podía mantener su negocio próspero día tras día. Algunos creían que tenía una fuente secreta de riqueza, mientras que otros creían que poseía poderes mágicos. Pero Ada nunca reveló sus secretos. Un día, un grupo de mujeres en el mercado empezó a sentir envidia del éxito de Ada. Llevaban años vendiendo comida, pero les costaba mucho vender incluso una fracción de lo que Ada vendía. Estas mujeres, lideradas por Mama Yuk, comenzaron a susurrar entre ellas. ¿Cómo puede alimentar a tanta gente con solo esas pocas ollas de comida?, preguntó Mama Yuk. No es natural. Hay algo extraño en ella. He oído que no vive en el pueblo, añadió una mujer. Nadie la ha visto nunca fuera del mercado. Otra mujer se acercó. ¿Crees que usa hechizos para que la gente adore su comida? Quizás ni siquiera sea humana. Los celos crecían día a día. Algunas mujeres intentaron copiar los platos de Ada con la esperanza de atraer a sus clientes, pero fracasaron. Hicieran lo que hicieran, nunca podrían igualar el sabor de su comida. Frustradas, empezaron a difundir rumores. Cuidado con su comida, advirtió Mama Yuk a algunos aldeanos. ¿Quién sabe de dónde saca los ingredientes? ¿Y si usa algo maligno para que su comida sepa tan bien? A pesar de los rumores, muchos aldeanos ignoraron los chismes y siguieron haciendo cola en el puesto de Ada. Su comida era demasiado buena y se había vuelto demasiado importante para la aldea. Incluso el jefe de la aldea envió temprano a sus sirvientes a comprarle comida, pues ningún festín estaba completo sin los platos de Ada. Mama Yuk llegó a casa una noche, con el rostro desencajado por la frustración. El mercado había sido terrible para ella ese día, mientras que el puesto de Ada estaba lleno de clientes. Mama Yuk no había vendido ni un solo plato de su estofado. Mientras dejaba caer sus cestas vacías, su mente se llenaba de ira y celos. Entró furiosa en la cocina, decidida a cocinar algo rico para su familia. Pero justo cuando estaba a punto de empezar, llamó a su esposo, que estaba sentado en el porche, descansando después de un largo día. «Papá Yuk, ¿qué quieres comer esta noche?», preguntó, intentando mantener la voz serena a pesar de su mal humor. Para su sorpresa, él hizo un gesto de desdén con la mano y dijo: «No tengo hambre, Mama Yuk. Ya comí. Pedí comida del puesto de Ada antes, y ahora estoy llena. No necesito nada para el resto de la noche». Mama Yuk se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Su esposo había comido del puesto de Ada, la misma Ada por la que había estado furiosa todo el día. Apretó los puños, intentando contener la ira. «¿Así que comiste la comida de Ada?», preguntó con voz temblorosa. Papá Yuk, completamente ajeno a la furia de su esposa, asintió. «Sí, estaba deliciosa. Deberías probarla la próxima vez. No vas a creer lo tierna que estaba la carne. Hacía mucho que no probaba algo tan bueno». Los ojos de Mama Yuk brillaron. Primero, habían sido sus hijos. Habían vuelto de la escuela quejándose de que su comida no sabía tan bien como la de Ada. Querían comprarle a Ada todos los días. Y ahora, su marido también. ¿Acaso todos en su casa la iban a traicionar por esa mujer? Salió furiosa de la cocina y entró en su dormitorio, pensando en Ada a 1000 por hora. Mama Yuk no durmió bien esa noche, dando vueltas en la cama mientras la ira la azotaba. Para cuando salió el sol a la mañana siguiente, ya había tomado una decisión: tenía que hacer algo.
En el mercado, Mamayuk fue la primera en llegar, como siempre. Instaló su puesto y esperó, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia donde Aada solía instalarse. No tuvo que esperar mucho antes de que Aada apareciera, cargando sus grandes ollas de comida como siempre, moviéndose con una calma que solo enfureció más a Mamayuk. En cuanto Aada terminó de preparar la comida, empezó a formarse la fila. Mamayuk observó con furia cómo su marido se dirigía de nuevo al puesto de Aada. La saludó con una sonrisa y esperó su turno. A Mamayuk le hirvió la sangre. Se dirigió hacia Aada, abriéndose paso entre la multitud de clientes. ¡Aada!, gritó Mamayuk. El mercado quedó en silencio mientras todos se giraban para ver qué sucedía. Aada levantó la vista de su puesto de comida. Sí, Mamayuk. Mamayuk se acercó. Tienes que dejar de venderle comida a mi familia. Mi esposo y mis hijos no deberían comprarte. Aada mantuvo la calma. Yo no los obligué a comprarme. Vinieron porque tenían hambre. Yo vendo comida a quien la quiera. Yuk estaba muy molesta. Estás haciendo que mi familia ame tu comida más que a la mía. No paran de hablar de lo buena que es tu comida. No es justo. Aada respondió en voz baja. Mamayuk, nunca he dicho nada malo de tu comida. Solo hago mi trabajo. La gente viene a mi puesto porque les gusta mi comida, pero no te he quitado a nadie. La multitud empezó a susurrar, viendo cómo Mamayuk se enfadaba más. ¿Te crees mejor que los demás? ¿Crees que puedes venir a este mercado y llevarte a todos nuestros clientes? Me levanto temprano y trabajo duro como todos. La gente compra mi comida porque la disfruta. No sé qué más quieres de mí. Quiero que dejes de vendérsela a mi familia, gritó Mamayuk. Has hecho que mi esposo e hijos dejen de comer mi comida. Creen que la tuya es mejor. No lo permitiré. No puedo impedir que vengan a mi puesto. No puedes obligar a la gente a comer lo que no quiere. Mamayuk estaba muy enojada, pero no sabía qué decir. Se dio la vuelta y se fue, con el corazón lleno de frustración. El mercado seguía bullendo de susurros mientras todos la veían alejarse. Esa noche, después de que el mercado cerrara y todos se fueran a casa, Mamayuk se quedó. Estaba llena de ira y se negaba a volver a casa. En cambio, se escondió entre los arbustos cerca del puesto de Aada, esperando a ver qué pasaba. Mamayuk miró a su alrededor, sintiendo el aire fresco de la noche en la piel. Esperó y esperó, con el corazón latiendo con fuerza de frustración. Justo cuando pensaba en volver a casa, vio una figura a lo lejos. Era Aada, caminando lentamente con una cesta en la mano, bajando por un sendero estrecho. Silenciosamente, Mamayuk salió de entre los arbustos, con cuidado de no hacer ruido. Siguió a Aada a distancia, procurando mantenerse oculta. Aada caminaba con calma, sus pasos suaves sobre el camino de tierra. Mientras se alejaban del mercado, la mente de Mamayuk se llenaba de pensamientos. ¿Qué hace Aada cuando vuelve a casa?, se preguntaba. ¿Por qué es tan especial su comida? La luz de la luna guiaba su camino, y Mamayuk mantenía la vista fija en Aada, que parecía perdida en su propio mundo. La ira de Mamayuk comenzó a mezclarse con la curiosidad. En un pequeño claro, Mamayuk dudó un momento, pero decidió seguir adelante. Quería saber dónde vivía Aada y qué hacía que su comida fuera tan mágica. En el claro, Aada se detuvo junto a una pequeña fogata y dejó su cesta. Miró a su alrededor como si presintiera algo, pero no vio a Mamayuk escondida cerca. Se detuvo un momento y respiró hondo. La quietud de la noche la envolvió y se sintió en paz. Pero mientras se preparaba para acomodarse, de repente se golpeó la mano contra el suelo. Para sorpresa de Mamayuk, una trampilla oculta se abrió y un cuerpo sin vida emergió de debajo de la tierra. Mamayuk jadeó, con el corazón acelerado mientras retrocedía un paso, queriendo huir. Pero era demasiado tarde. Los ojos de Aada se clavaron en ella y con un gesto rápido, susurró algo en voz baja. Una fuerza extraña llenó el aire y Mamayuk sintió un hormigueo que la invadió. En un instante, se encontró incapaz de oír nada. El mundo se quedó en silencio. Abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Aada permaneció allí, con expresión tranquila pero firme. Deberías haberte mantenido alejada, Mamayuk, dijo, aunque Mamayuk ya no podía oír su voz.
El pánico se apoderó de Mama Yuk al darse cuenta de que se había quedado sorda y muda. Retrocediendo a trompicones, Mama Yuk intentó escapar, pero Ada le sostuvo la mirada con una mirada de complicidad. Ahora entenderás lo que significa estar sola, dijo a Ada en voz baja, aunque Mama Yuk no podía oírla. En ese momento, Mama Yuk sintió una oleada de miedo. Quiso correr, gritar pidiendo ayuda, pero su cuerpo no la obedecía. El cuerpo que había emergido de la tierra parecía reflejar los mismos miedos que había albergado, el miedo a perder a su familia, el miedo a no ser lo suficientemente buena y el miedo al poder de Ada. Ada, al ver el pánico en los ojos de Mama Yuk, se volvió hacia el cuerpo. Susurró suavemente, no interrumpirás mi trabajo. Querías quitarme a mis clientes, pero ahora descubrirás la verdad de lo que protejo. Mama Yuk observó con impotencia cómo Ada volvía a sus preparativos, mientras la luz parpadeante del fuego proyectaba sombras a su alrededor. Podía ver a Ada cocinando como si nada hubiera pasado, pero ahora la atmósfera se sentía pesada y oscura. Cada momento parecía una eternidad para Mama Yuk mientras luchaba por comprender qué estaba sucediendo. El silencio era sofocante y su mente se llenó de pensamientos. Se sentía atrapada. 40. Incapaz de comunicarse o escapar, mientras Ada revolvía su olla de cadáveres, el aroma a especias volvió a llenar el aire. Pero esta vez, se sentía diferente, más denso, casi ominoso. A Mama Uzi se le encogió el corazón al darse cuenta de que había entrado en un mundo de secretos que escapaban a su comprensión. Desesperada por escapar, se giró para abandonar el claro, pero el poder de la magia de Ada la mantuvo en su sitio. Sentía como si el suelo bajo sus pies la estuviera clavando. Ahora verás la verdad, Mama Uzi, continuó Ada con voz firme, aunque Mama Uzi no podía oírla. La comida que preparo no es solo para nutrirte, lleva la esencia de quienes una vez fueron. Y aprenderás a respetarla. Ada removió la olla, el aroma flotaba en el aire, tentador y a la vez aterrador. Sirvió un tazón de la espesa y oscura sopa y se volvió hacia Mama Uzi con una sonrisa cómplice. Comerás esto, ordenó, con los ojos brillando con un extraño poder. Mama Uzi negó con la cabeza vigorosamente, con el corazón latiendo con fuerza. Pensó desesperada, sintiéndose mal ante la idea de consumir algo hecho con el cadáver. Pero la mirada de Ada era inflexible. Era como si sus ojos albergaran una magia propia, obligando a Mama Uzi a obedecer. No me niegues, o me aseguraré de que te arrepientas, advirtió a Ada, con voz tranquila pero gélida. Mama Uzi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo a la amenaza de Ada la agarró, y antes de darse cuenta, se encontró acercándose el cuenco a los labios. Con manos temblorosas, tomó una cucharada de sopa. El sabor era abrumador, una mezcla de especias y algo que no lograba identificar. Sintió un nudo en el estómago y luchó contra las ganas de vomitar, pero la mirada penetrante de Ada la clavó en el estómago. Ni se te ocurra. Si lo haces, te mataré, dijo en silencio, con los ojos brillando intensamente. Con lágrimas en los ojos, Mama Uzi tragó saliva con dificultad, forzando la repugnante sopa a bajar por su garganta. Cada trago era como una traición, y lo único que deseaba era escupirlo. Pero el miedo a la ira de Ada se lo impidió. En cambio, mantuvo la mirada fija en el suelo, avergonzada y aterrorizada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, terminó el tazón. Ada la observó con expresión satisfecha. Bien. Ahora sabes lo que puedo hacer. Puedes irte, pero recuerda este momento, dijo con un tono decididamente definitivo. Dicho esto, Mama Uzi se alejó de la cabaña a trompicones, con la mente llena de confusión y desesperación. Sintió un peso en el estómago, lleno de miedo y asco. El mundo a su alrededor parecía surrealista, las sombras danzaban inquietantemente mientras regresaba a casa. Al llegar a su casa, la puerta se abrió con un crujido, revelando a su esposo, que parecía preocupado. Mama Uzi, ¿dónde has estado? Estaba tan preocupada, exclamó. Su alivio se convirtió rápidamente en preocupación al notar su rostro pálido y su cuerpo tembloroso. ¿Estás bien? ¿Te ves enferma?, preguntó, acercándose. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Mama Uzi estaba frente a él, moviendo la boca, pero no emitía ningún sonido. Extendió la mano hacia él, desesperada por explicarle, por contarle lo que había sucedido,
pero lo único que pudo hacer fue negar con la cabeza y llorar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas al darse cuenta de que ya no podía comunicarse con él. Los ojos de su esposo se abrieron de par en par, confundidos y asustados. «Mamá Yuk, por favor». «¿Qué pasa?», suplicó, extendiendo la mano para consolarla. Pero ella solo pudo llorar, el peso de la situación la oprimió. Se señaló la garganta, intentando expresar que no podía hablar, pero las palabras no le salían. Se sentía aislada, atrapada en una pesadilla creada por ella misma, atormentada por la experiencia con Aada. Esa noche, Mamá Yuk yacía en la cama, con su esposo a su lado, incapaz de encontrar consuelo en su presencia. Lloró en silencio, las lágrimas empapando la almohada mientras le dolía el corazón. Pensó en la sopa de Aada y en el cuerpo que había emergido de la tierra. El conocimiento de la magia que le había arrebatado la voz se sentía como una sombra oscura que se cernía sobre su vida. Su esposo, sintiéndose impotente, la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo que ella no podía oír. Deseaba comprender su dolor, pero Mamá Yuk se sentía sola, perdida en sus pensamientos, consumida por el miedo y el arrepentimiento. Al día siguiente, Papá Yuk decidió ir al mercado a comprarle comida a Aada. Se despertó temprano, pensando en todas las deliciosas comidas que podría prepararle a Mamá Yuk. En el mercado, el delicioso aroma de la sopa de Aada llenó el aire, haciéndole rugir el estómago. Se acercó a su puesto, ansioso por comprar algo. Después de comprar un tazón de sopa, Papá Yuk se la llevó a casa a Mamá Yuk, esperando que la hiciera sentir mejor. Al entrar, la llamó. «Te traje sopa, querida». Pero al colocar el tazón frente a ella, Mamá Yuk negó con la cabeza vigorosamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Quería advertirle que no la comiera, pero no encontraba las palabras. Solo pudo observar cómo se llevaba la cuchara a los labios, con el corazón abatido por el miedo. Papá Yuk tomó un sorbo de sopa, saboreando su rico sabor. A Mamá Yuk se le encogió el corazón al pensar en la magia oscura que le había quitado la voz. Se sentía impotente, sabiendo que no podía detenerlo. Con cada bocado que daba, lloraba en silencio, con una mezcla de tristeza y desesperación. Quería gritar para que dejara de comer, pero no le salían las palabras. La comida de Aada, pero estaba atrapada en su propio silencio. Mientras tanto, en el mercado, una mujer llamada Enoi había reunido a unas amigas para cotillear sobre Mamá Yuk. ¿Han visto a Mamá Yuk?, preguntó en voz baja. Parece tan diferente. Es como si ya no pudiera oír ni hablar. Las otras mujeres asintieron, con los ojos abiertos de par en par por la preocupación. Habían notado el cambio en ella desde el día que confrontó a Aada. Creo que algo pasó después de que hablara con Aada, susurró una, con el miedo invadiendo su voz. Deberíamos tener cuidado. Creo que Aada tiene poderes extraños. Mamá Yuk ya no soportaba el dolor. Desde que Aada la había obligado a comer esa horrible sopa, su vida se había convertido en una pesadilla. No podía hablar, no podía explicar el horror que había presenciado, y ahora se sentía atrapada en el silencio. Una noche, cuando la desesperación la invadió, Mamá Yuk encontró un frasco de veneno escondido. Con manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro, lo bebió, incapaz de soportar otro día de tormento. Cuando Papá Yuk encontró su cuerpo sin vida, lanzó un gemido tan fuerte que todo el pueblo acudió corriendo. Los aldeanos estaban conmocionados, pero nadie más que su mejor amiga, Ngousi. Mientras la gente se reunía para llorar, susurrando sobre cómo Mamá Yuk había perdido la voz y muerto en circunstancias misteriosas, Ngousi sabía en el fondo que Aada tenía algo que ver con su muerte. Pero necesitaba pruebas. Pasaron los días, y el pueblo volvió poco a poco a la normalidad, pero Ngousi no podía descansar. Cada vez que pasaba por el puesto de Aada en el mercado, vendiendo sus sopas con una sonrisa, Ngousi sentía una oleada de ira y disgusto. Necesitaba descubrir la verdad. Decidida, decidió visitar a un médico nativo en una zona vecina. Le contó todo, sobre la repentina pérdida de voz de Mamá Yuk antes de morir y cómo había confrontado a Aada antes de que todo ocurriera. El médico nativo escuchó atentamente, su rostro se tornaba más serio con cada palabra. Aada no es una mujer común, advirtió. Es poderosa y sus secretos son oscuros. No puedes enfrentarla directamente, pero te daré algo para protegerte. Le entregó a Ngousi un pequeño amuleto, envuelto con fuerza en una tela roja. En un trozo de tela. Esto te protegerá de sus poderes.
Síguela con cuidado y podrías descubrir lo que esconde. Pero ten cuidado, si te atrapa, tu vida correrá un gran peligro. Ngouzi asintió, con el corazón latiendo con fuerza con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que esta era su única oportunidad de exponer a Ada tal como era. Esa noche, Ngouzi esperó entre los arbustos fuera del mercado, sin apartar la vista del puesto de Ada. Como de costumbre, Ada fue la última en irse, recogiendo sus cosas mientras el resto de las mujeres del mercado regresaban a casa. Ngouzi la siguió de lejos, procurando no ser vista. Ada caminaba por un sendero estrecho que conducía a una zona apartada detrás de su casa. Ngouzi se agachó, con el corazón acelerado, mientras la veía arrodillarse y golpear el suelo 3 veces. Para horror de Ngouzi, la tierra bajo Ada se movió y de debajo, emergió un cuerpo sin vida. Ada comenzó a cortar trozos del cuerpo, envolviéndolos como si fueran carne de la carnicería. Ngouzi se quedó sin aliento, no podía creer lo que veía. Ada había estado cocinando comida para los aldeanos con carne de los muertos. La comprensión la golpeó como una ola y por un momento, se sintió mareada por la sorpresa. Pero no pudo quedarse allí más tiempo. Con cuidado y en silencio, se escabulló, con las piernas temblando mientras se movía entre los arbustos. Una vez lo suficientemente lejos, echó a correr, regresando a la aldea tan rápido como pudo. A la mañana siguiente, Ngouzi reunió a algunos jóvenes de la aldea y les contó todo lo que había visto. Algunos estaban horrorizados, mientras que otros la miraban con escepticismo. ¿Estás segura, Ngouzi?, preguntó uno de ellos. Esto parece increíble. Pero Ngouzi se mantuvo firme. Sé lo que vi. Ada está cocinando con cadáveres. Tenemos que detenerla antes de que muera más gente. Los jóvenes, divididos en sus opiniones, decidieron informar a los ancianos de la aldea. Acordaron llamar a la policía y juntos, fueron a casa de Ada. Pero al llegar, no había nada inusual. El terreno estaba intacto y Ada actuó como si no tuviera ni idea de lo que hablaban. La llevaron a la comisaría, pero sin ninguna prueba física, no tuvieron más remedio que liberarla. Ada regresó a la aldea con expresión serena, pero sus ojos reflejaban una oscura advertencia. La aldea, y pronto, los rumores comenzaron a volverse contra Ngouzi. Se rumoreaba que estaba celosa del éxito de Ada y que se había inventado toda la historia para arruinarla. Los clientes de Ada seguían comprándole comida, y los aldeanos comenzaron a rechazar a Ngouzi, tratándola como si fuera la alborotadora. Temerosa de lo que pudiera suceder después, Ngouzi evitaba el mercado, temerosa de que los fieles clientes de Ada la confrontaran. Pero incluso con la aldea volviéndose en su contra, no podía rendirse. La muerte de Mama Yuk la atormentaba, y sabía que tenía que encontrar la manera de derrotar a Ada. Esperaré el momento oportuno, se dijo a sí misma, con los ojos llenos de determinación. Sabía que Ada era peligrosa, y desenmascararla requeriría más que una sola noche de espionaje. El sol apenas comenzaba a salir cuando Ngouzi se dirigió al mercado. No había estado allí en días. Desde que Ada fue liberada de la policía, los susurros y las miradas de los aldeanos eran suficientes para mantenerla alejada. Pero hoy, sentía una renovada determinación. No iba a dejar que el miedo la controlara. Tenía que enfrentarse a Ada. Mientras caminaba por el mercado, notó cómo la gente le daba la espalda al verla. Algunas mujeres susurraban entre dientes, con la mirada fija en ella y luego en sus puestos. Pero Ngouzi mantuvo la cabeza en alto. No iba a permitir que la vieran derrumbarse. La aldea estaba libre de miedo y por fin podía descansar, sabiendo que se había hecho justicia. Queridos espectadores, ¿qué lecciones aprendieron de esta dramática historia? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si les gustó la historia, denos un me gusta, compártanla con sus amigos y suscríbanse. No olviden activar las notificaciones para no perderse nuestras últimas actualizaciones. Gracias por verla y que Dios los bendiga.